El poder de infección de la corrupción es más letal que el poder de las pestes. Hola, qué bueno que disponga de unos minutos para su bienestar espiritual. El 4 de septiembre del 2022, el periodista Daniel Samper Pisano publicó en el portal Los Danieles una reveladora columna titulada Plaga llama plaga, en la que reseña 12 hechos de corrupción de 12 países, no para escondernos en el viejo dicho mal de muchos consuelo de tontos, sino con la intención de demostrar la frágil condición humana y sus estragos. Según el articulista, la epidemia presentó dos caras opuestas. Por un lado, el sacrificio del personal hospitalario, los médicos y científicos que se pusieron de manera generosa al servicio de sus semejantes. Por otro lado, la perversión de personajes de los sectores público y privado que ingeniaron y ejecutaron variadas trampas para lucrarse en un momento crítico de la historia y cosechar ganancias ilícitas a partir de la desgracia de los demás. Se confirma aquí aquello de que es muy difícil adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado. Como dice el refrán, la política y la honradez son dos hermanos que el diablo separó sin permitir hasta hoy que se juntasen. Estos son algunos apartes de dicha columna. En Estados Unidos, un ciudadano se las arregla para cobrar auxilios de desempleo durante la pandemia en 29 ciudades diferentes. En España, el hermano de una conocida política logra jugosa comisión en la venta al Estado de $1,5 millones por 250,000 tapabocas con sobreprecio. En Paraguay destituyen al ministro de Salud por permitir negocios turbios con las ayudas a las víctimas del COVID-19 y la compra de vacunas. En Alemania, un ciudadano se vacuna repetidas veces a fin de revender certificaciones adulteradas a quienes rechazan la inoculación, pero necesitan el comprobante. En Japón fueron detenidos un empleado de la División de Impuestos y sus 6 cómplices por un fraude con falsos enfermos del COVID-19. En China cae un montaje de destacados políticos dedicados a estafar fondos oficiales sobre pretexto de las vacunas. En Sudáfrica, más de $8,5 millones de ayudas a las familias necesitadas terminan en poder de gente con palancas. En Israel, miles de personas protestan en la calle contra la mala gestión y la corrupción en el manejo de los fondos para víctimas del virus. En Inglaterra, acosado por haber violado las normas de conducta segura en reuniones sociales durante la peste, renuncia el primer ministro Boris Johnson. Y para completar esta decena de minucias corruptas, en Colombia cierta ministra firma un contrato falso con el propósito de llevar señal de Internet durante la epidemia al campo. Los proveedores, unos escurridizos empresarios barranquilleros, se esfuman con el anticipo y el erario público pierde 70,000 millones de pesos. Cayeron también, concluye Daniel Samper Pisano, en la atarraya de las autoridades, pequeños peces, los alcaldes de Guaduas, Sincelejo, Malambo, Calarcá y el gobernador del Chocó.
Ante la magnitud del gasto que ocasionó la infección, esto apenas es la punta del iceberg. Bajo el agua acecha en silencio una masa colosal de abusos. Prácticamente no hay país que no aparezca en el mapa de la podredumbre auspiciada por el virus. Un estudio de indicadores realizado por 3 economistas de la Universidad del Rosario reveló que la corrupción podría ser una enfermedad peor que la ocasionada por el COVID. El virus del COVID provocó no solo una, sino 2 catástrofes. A la devastación del sistema de salud y la virtual parálisis de la economía, hay que sumar la segunda calamidad, la corrupción generalizada. Plaga llama plaga. La pandemia agudizó la corrupción en el mundo e impulsó a muchos avivatos a engañar al Estado y debilitó la vigilancia institucional que debía evitarlo. Hasta aquí, apartes de la columna Plaga llama plaga por Daniel Samper Pisano. Como pueden ver, en este, llamémoslo así, mundial de corrupción, Colombia sacó su medalla de oro. Claro, en materia de corrupción, aquí somos imbatibles. Qué mala fama tienen los políticos. El puntilludo escritor Fernando Vallejo asegura que la palabra político conlleva en sí la palabra vileza. Lo grave es que en la mayoría de los casos, esta propaganda no es simple mala leche de la prensa. Eso no es que lo inventa la prensa. Estamos viendo con honda preocupación e indignación cómo cada día un número mayor de gobernantes, de dirigentes políticos, de hombres públicos, están haciendo de sus posiciones privilegiadas fuentes de rápido enriquecimiento, pozos insondables de influencia, trampolines para escalar la deslumbrante, aunque engañosa cima de la fama y del poder. Es una lástima que resulte cierta esta vulgarización que hacen los comediantes de los políticos. Tola y Maruja decían días antes de unas elecciones: no tenemos opción, hay que votar por el mejor impostor. Y otro comediante, contradiciendo a Tola y Maruja, decía: no, casi todos los políticos que conozco son intachables en el tarjetón.